Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha emprendido para dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y sobre todo con la cultura que día a día crean todos y cada uno de los mexicanos. Pero también para saber cómo esta labor tan importante para cualquier pueblo se ha visto limitada por la reducción presupuestal que desde hace muchos años y en esta administración más se ha dado y pues que afecta las labores de los investigadores y en general del instituto. En esta ocasión está con nosotros alguien que nos va a hablar pues de algo que poca gente habla como creadora de cultura, como parte de la cultura, que es la infancia. De eso nos hablará José Luis Ramos Ramírez, quien es doctor en antropología, adscrito a la licenciatura en etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de trabajo versan sobre antropología de las infancias, de la educación, representaciones sociales, juego y educación, identidad socioétnica, metodología para la investigación social y etnografía sobre museos. José Luis ha sido profesor invitado en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos y Perú. Tiene numerosas publicaciones, entre las que destacan Tras una antropología de las infancias en México, Educación y museos, acercamiento antropológico a la evaluación, Prácticas culturales de niños y niñas en Ciudad Juárez, México, Trayectorias bioespaciales de maestras en Morazán, El Salvador, Centroamérica, Enseñar y aprender etnografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Representaciones sociales de experiencias educativas infantiles en Ciudad Juárez, México, Migración, Educación y COVID-19 en El Salvador, Centroamérica, Rol del antropólogo en tiempos de globalización, Enseñar y aprender a investigar, un acto pedagógico particular, Prácticas lúdicas interculturales, Niñas rarámuri en un internado religioso, Estudios etnográficos y etnológicos de público, Etnografía concéntrica y didáctica, notas para no antropólogos, Guía para diseñar proyectos de investigación. José Luis ha titulado su plática, como les anticipé, La antropología de las infancias. José Luis, cuéntanos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a ustedes, compañeros, compañeras del sindicato, por generar este espacio en el cual varios colegas han estado pues informándonos, contándonos de los diferentes trabajos que realizan de las diferentes áreas del instituto, lo cual entonces me congratula y pues me toca en el día de ahora poder compartirles parte del trabajo que vengo realizando justamente alrededor de lo de las infancias. Y para esta ocasión les voy a exponer un poco este panorama, tomando como referencia las tesis que se han generado a nivel de los diferentes programas de formación de antropólogos en diferentes instituciones de educación superior en el país. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver parte de este material. Titulé el trabajo Antropología de las Infancias, entre comillas, justamente porque no estaría yo todavía tan seguro de que podamos calificar el trabajo que se ha realizado desde una perspectiva antropológica sobre las infancias. Lo ubico más bien que estamos en ese tránsito, en ese proceso de ir configurando un campo de especialización de estudios sobre este sujeto sociohistórico. Y es
llamativo que niños y niñas de las diferentes colectividades, particularmente étnicas, que en una gran parte de la historia de la antropología en México que se ha realizado, pues los niños y las niñas siempre han estado ahí presentes. En el momento en que se registra, que se llevan a cabo registros etnográficos, por ejemplo, de diversas temáticas, de diversas situaciones socioculturales, ahí están presentes. Sin embargo, nunca fueron considerados como sujetos sociohistóricos ni interlocutores válidos a quien entrevistar, a quien preguntarles, conocer su punto de vista sobre las diferentes actividades y situaciones socioculturales de sus colectividades de pertenencia. Entonces, por eso lo pongo entrecomillado. Y conforme avance en la charla, seguramente se va a apreciar con mayor claridad esta precaución que tengo por el momento de poner el título entre comillas. ¿Cómo surgió el trabajo que les voy a compartir? En el 2017, en un proyecto binacional coordinado por la Universidad de Bristol en Inglaterra y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México, que refería a las infancias y las juventudes en frontera, me invitaron a participar. Entonces, yo en ese momento consideré oportuno realizar un trabajo de investigación en torno a los públicos que asisten al Museo de la Frontera en el norte, que justamente es un museo bajo la orientación, la coordinación del INAH, y que yo pude entonces tener las facilidades, el apoyo del personal y las autoridades del museo, del MUREP, para poder realizar el trabajo de investigación que formaba parte de este proyecto más amplio. Entonces inicié con un estudio de público del museo y uno de los datos que inmediatamente surgieron fue que pues alrededor del 75% de los asistentes al museo son niños y niñas. De inmediato, entonces, lo que hice como, digamos, la mayoría de los que somos investigadores, pues es hacer ese rastreo bibliográfico. ¿Qué estudios hasta ese momento se habían realizado sobre niños y niñas en Ciudad Juárez? Después de buscar en los acervos de 32 bibliotecas, pude identificar 129 textos. Estoy hablando en términos generales. De esos 129, 120 eran tesis, 101 de licenciatura, y la tesis más antigua era de 1990. De ese conjunto de trabajos de titulación, 72 estaban referidos a la nutrición y 17 a educación. Y bueno, ya el resto a diferentes temáticas, deporte, etcétera. Entonces, esto inmediatamente nos da un panorama del número tan escaso de trabajos de investigación sobre niños y niñas. En el caso de Ciudad Juárez, esto me llevó entonces, cuando regresé de la frontera y me volví a incorporar a la escuela donde pertenezco, entonces me pregunté, bueno, pero ¿y en el caso de la antropología, qué tanto se ha investigado? ¿Qué tanto se han considerado a los niños, niñas como sujetos sociohistóricos, sujetos posibles de estudio? Y con esto estoy hablando de que se les va a preguntar, como se le interroga a los adultos cuando trabajamos a cualquier tema de investigación. Entonces, de manera general, como referencia,
yo dije, bueno, demográficamente, ¿cuál es la ubicación? ¿Cuál es el peso de las infancias? Tomo como referencia la idea de infancia de la UNICEF, que señala que va de los 0 a los 18 años. Entonces, tomando en cuenta los grupos, los quinquenios de grupos de edad de INEGI, entonces la información que ahorita les muestro es de 0 a 19 años. Para hacer un conteo rápido y no tener que estar trabajando en el periodo hasta 18 años. Siento que los porcentajes no van a modificarse mucho al haber incluido a la población de 19 años. Entonces, en 1900 se, se contabiliza, o está señalado en el INEGI, que habían 7 millones de personas de 0 a 19 años, que representaban el 53% de la población. Un siglo después, en el 2010, son 43 millones y medio de habitantes, de ciudadanos, no, de sujetos del país de 0 a 19 años, que representan el 39%. Este dato quiero que lo tengan presente porque en una siguiente lámina voy a ofrecer otro dato que va a ser interesante hacer la comparación. Para la década del 2010, entonces, del 2000 al 2010, la población general creció en un 15%, la población nacional. Y la población de 0 a 19, que aquí la denomino como población infantil, creció solamente el 2.5%. Entonces, vamos viendo las diferencias que se están presentando. Se está reconfigurando la pirámide de edades. Para 1910, entonces, conforme a los grupos de edad, de 0 a 4 años representaban el 33%, de 5 a 9 años el 27%, de 10 a 14 años el 20% y de 15 a 19 años el 20%. Para el 2010 igual se empieza a transformar la proporción. Y entonces vamos a notar que el primer grupo, el de 0 a 4 años, ya solamente representa el 24%. El 33 que representaba ahora representa el 24%. Y vamos a ver cómo entonces los otros grupos proporcionalmente están creciendo. Esto también va a ser importante más adelante cuando veamos los datos referidos a la cantidad de estudios que se han realizado sobre niños y niñas. La red de instituciones formadoras de antropólogos, en México, la red MIFA, llevó a cabo un proyecto de investigación que se llamó, o bueno, que se llama porque están en la segunda etapa, Antropología de la Antropología, coloquialmente conocido como ADELA. Esto permitió generar un catálogo que en el 2019 lo editó el CIESAS sobre las tesis en general de 22 instituciones que se hayan producido desde 1945 al 2017. De ahí, entonces, yo pude reconocer, y además haciendo un trabajo ya más detallado en la biblioteca de la ENA, entonces pude extender un año más al 2018, por eso aparece ahí de 1945 al 2018, con una cantidad total de 7.390 tesis que se han generado en esa temporalidad. En 1961 aparece la primera tesis que está referido
a los niños. 15 años después, en 1975, aparece la segunda tesis. Entonces, en total, al 2018, hay 326 tesis referidas a los niños y las niñas y adolescentes. Sobre los niños, entonces, hay 216 tesis y sobre adolescentes 110, que representan de ese total, de las 7,390, para el caso de los niños 2,9%, y en el caso de los adolescentes 1,5%. Sumados, no alcanzan ni el 5%, contra, ¿recuerdan? El peso demográfico. El 39% de la población nacional mexicana son los que se ubican de 0 a 19 años, mientras que en las tesis ni siquiera llegan al 5%. Ese era un dato que me interesaba que lo checáramos. El total de tesis, entonces, que ya me voy a concentrar en las tesis referidas a los niños, niñas y adolescentes. Hay para de nivel de licenciatura 139 tesis que representan el 65%, de maestría 49 tesis, 23%, y de doctorado el 25% que representan el 12%. Esta es la proporción de las tesis por grados y sobre los niños y niñas. En el caso de los adolescentes se modifica un poco, 71 de licenciatura que representan el 65%, y donde va a haber esta modificación es la proporción entre la maestría, que son el 29%, y del doctorado el 6%. Entonces hay más tesis de maestría sobre adolescentes que en el caso de las tesis sobre niños, en comparación a las del doctorado en las tesis sobre niños. Luego, reconociendo, bueno, ¿y cuáles son las instituciones en donde se han generado el mayor número de tesis sobre esta población? Entonces, hay 5 instituciones de educación superior que van a representar el 23% de las 22 que se encuentran representadas en el catálogo de tesis, que representan el 77%, que es la ENA, el CIESAS, la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM Iztapalapa y la Universidad Autónoma de Yucatán. En contraparte, las restantes 17 instituciones de educación superior, que representan el 77% de ese total de 22, solamente representan el 23% en el conjunto de las tesis, perdón, el conjunto de las instituciones. Visualizando un mapa, entonces, en color amarillo aparecen los estados en donde hay programas de formación de antropólogos y que hasta el momento en que se generó el catálogo que estoy mencionando, habían tesis, porque ya en ese momento ya existía el programa de formación de antropólogos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y lo mismo que en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sin embargo, todavía no se habían producido tesis, por eso es que no están incluidos en el mapa. En el caso de la Universidad de Zacatecas no tienen la carrera de antropología social o cultural o etnología, que es hacia donde apuntan este tipo de tesis. Es decir, que este catálogo refiere solamente a las tesis de antropología, digamos, llamémosle sociocultural, justamente por las denominaciones diferentes que se encuentran en cada uno de los programas. En el caso de los estados que aparecen en color verde, pues son aquellos en donde
hay el mayor número de tesis generadas sobre este grupo de edad. Y los estados que aparecen en blanco es que no hay la antropología como carrera. Entonces podemos ver así de manera pronta esta visualización geográfica de cómo está distribuida la formación de antropólogos en el país. Para el caso particular, entonces, de la producción de tesis sobre niños, niñas y adolescentes, pues está básicamente concentrada en el centro del país. La Ciudad de México, el Estado de México, y destaca Yucatán. Ahí es a donde se concentra la mayor cantidad de tesis que se han producido sobre niños y niñas. Creo que con esto ya se empieza a visualizar el por qué le puse comillas al decir antropología de las infancias en México. Bueno, otros datos que también me parece que son interesantes de compartir con ustedes es, en el caso de las tesis sobre niños y niñas, el 80% de las tesistas son mujeres, 180, contra 43 tesistas hombres, que representan el 20%. Mientras en los adolescentes, las tesistas mujeres bajan al 63% del porcentaje de representatividad y los hombres elevan el número al 37%. Tesistas hombres 41, tesistas mujeres 71 para el caso de las tesis referidos a los adolescentes. En cuanto a los temas, vamos a ver. Para el caso de los niños, en el caso de los niños, los 3 temas principales que se abocan las tesis es educación, trabajo y socialización. Pero educación sobresale en un porcentaje bastante alto, es decir, que los trabajos de investigación antropológica se han concentrado mucho en el campo o sobre el ámbito educativo. En menor porcentaje, trabajo y socialización, pero hay quienes podrían considerar una cercanía entre educación y socialización. Para el caso de los adolescentes, las tesis, de igual manera, el tema principal y con un porcentaje alto es educación. Aparece la identidad y aparece la maternidad como temas que también van a ser importantes, aunque, como les comento, en un porcentaje más restringido. Y igual hay otras temáticas, pero ya los porcentajes son muy bajos. Con respecto a los lugares, ¿dónde están ubicados o dónde ubican a los niños en los estudios, en las tesis? Como les comentaba, al ser educativos, pero es educación formal. Entonces, por eso el espacio preferido de investigación sobre niños es el espacio escolar, lo cual también marca esta orientación, que son pensados, son considerados, contemplados como estudiantes, no como niños que estudian. Aparentemente es un juego de palabras, pero entonces lo primordial es que son estudiantes, que son alumnos, y así son considerados. Y otro de los espacios donde también hay esta importancia relativa es el espacio laboral, por lo del trabajo infantil, y el hogar. En el caso de los adolescentes, nuevamente sobresale el espacio escolar, el hogar y el espacio laboral. Eso es en cuanto a esa información general de las tesis
como les comento, ese catálogo fue una derivación de un trabajo previo de la red MIFA y en el proyecto específico de la antropología. Pero, ¿qué pasa en la ENA? Entonces, también, como les comentaba, con el apoyo de la licenciada Rocío Hernández, que me brindó, me facilitó el acceso a la información de los catálogos de la ENA. Entonces, están las 7 especialidades. En el caso de las tesis de antropología física, el 11.2% de sus tesis están referidas a niños y niñas. En el caso de la antropología, la licenciatura, bueno, hablo en términos generales porque también están las de maestría y las de doctorado. Entonces, es el 2.4% de las tesis referidas a este grupo sociohistórico al que me refiero. La arqueología, el 0.6%, etnohistoria, 1.2%, etnología, 2.6%, historia, 1.5%, y lingüística, 4.9%. Claro, uno diría, ¡ay! Hay muchas tesis de lingüística sobre niños. Bueno, en proporción, sí, el porcentaje se ve pues, más alto que otras de las especialidades, pero considerando el número absoluto, el número total de tesis, entonces son pocas tesis que hay de lingüística sobre este sujeto histórico. Varían las proporciones si se trata de adolescentes. Entonces, las tesis referidas a adolescentes, en el caso de antropología física, son el 3.2%, antropología social, 0.3%, etnología, 1.4%, e historia, el 0.3%. En el caso de arqueología, etnohistoria y lingüística, no hay tesis. Esto me refiero a la fecha del 2018. No había tesis sobre adolescentes. Ese es el panorama que, tomando como referencia las tesis, se presenta. En cuanto a los y las tesistas, estoy hablando ya de las carreras en la ENA. 132 mujeres que representan el 73.3%, los hombres 48, el 26.7%, en el caso de las tesis sobre niños. Y sobre adolescentes, el 67% de las tesistas son mujeres, el 33% son hombres. Los espacios. Está nuevamente muy presente lo escolar, comunitario, y aquí lo interesante es que ese porcentaje alto del espacio comunitario es justo por las tesis de antropología física, que reportan los trabajos, apuntan a investigaciones que se llevaron a cabo en espacios, en comunidades rurales, en comunidades urbanas y en el hogar. En cuanto a los adolescentes, las tesis sobre adolescentes, nuevamente, insisto, el espacio escolar es el preferido para la investigación, el comunitario y la calle. Esto porque hay momentos en los cuales están presentes las tesis o se desarrollarán diferentes tesis pues, sobre los niños, en este caso sobre los adolescentes en situación de calle. Y ya para ir cerrando la charla, realicé un acercamiento un poco ya más detallado al contenido de las tesis, particularmente de antropología social y de etnología de la ENA,
Y en términos generales, algo que me llamó la atención revisando los resultados, las conclusiones, las hipótesis, etcétera, que se formulan en las diferentes tesis que se revisó, es que aparece lo que yo aquí lo presento como una confrontación entre la cultura nacional y las culturas étnica, rural y urbana. ¿Y cómo logro reconocer esta confrontación? Es por un tipo de conflicto, de lucha entre las instituciones, principalmente las de educación y las de salud, frente a la familia. Y el sujeto, el actor social principal, van a ser las madres. Entonces, es frecuente encontrar en los textos de las tesis revisadas, se habla mucho de que ya sean los profesores que se quejan de las familias, del ambiente de donde provienen los estudiantes, y por otra parte, la queja de las familias, principalmente, como digo, de las madres, de que no se respeta su cultura, que no entienden cómo es, pues sí, como marco arriba, la cultura étnica, la cultura rural, la cultura urbana, la cultura popular de los sujetos. Y entonces ahí es a donde he podido descubrir este tipo de confrontación, que ya acerca un poco a problemáticas antropológicas que será interesante y será importante investigar. Y pues con esto les doy las gracias por su atención. Ahí aparece, bueno, aparecía mi correo para que si en algún momento o alguien quiere entrar en contacto conmigo, pues estoy en toda la disposición para conversar. José Luis, pues muchísimas gracias por este recuento que nos haces de qué tanto se estudia desde la antropología y las ciencias sociales a los infantes en las escuelas y en los grados, posgrados que en este país. Sin duda es significativo y bueno, me llama la atención al final, en donde las madres están contra las instituciones, parecería que las madres están de acuerdo con la problemática que tenemos en el instituto, de que las instituciones no están apoyando la investigación que debe rescatar, difundir el patrimonio de los mexicanos. Una pregunta, José Luis, para realizar tus investigaciones, ¿cuál es el presupuesto que se te otorga, que se te asigna? Y si este ha ido en aumento o en detrimento, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues que yo sería un ejemplo más de varios de los colegas del instituto que pues es el ánimo pues el ánimo y el amor que tenemos por nuestra profesión, porque han pasado varios años que yo no recibí ni un centavo, aun cuando se nos solicitaban las famosas tarjetas, pues yo la llenaba, la presentaba y además se volvió ya como un rito que nos decían, pero tienes que programar el presupuesto que programaste el año pasado, como si la vida no fuera, la vida económica no fuera cambiando, entonces pues lo que cuestan los implementos, papelería, el material para cómputo, en fin, los pasajes, todo lo necesario para realizar el trabajo de investigación,
pues había que programar lo mismo, pero era por, como digo, como un ritual, porque el ritual de entregar la tarjeta y el ritual de que no te daban nada, ¿no? Y entonces así pasaron varios años, apenas hasta el año pasado y ahora fue que recibí algo, pero básicamente ha sido por el amor ahora sí que a la profesión, el, el sentido de compromiso que tenemos con, en este caso, que yo lo tengo con la ENA, que veo a la ENA pues con todas esas carencias, cuántos años pasaban, cambiaban las administraciones y siempre era la misma demanda, que arreglen los baños, por ejemplo, ¿no? Ver cómo estaban desprendiendo las puertas de las aulas. Entonces yo digo, pues que me imagino, en el caso de los estudiantes, pues con qué ánimo y con qué gusto ven a su institución así, toda en esas condiciones tan lamentables, y que como hay colegas, compañeros, profesores de tiempo completo y de hora, semana, mes, que pues ahí están bregando y tratando de formar a las nuevas generaciones, pese a toda esta serie de carencias. Entonces, sí ha sido bregar en las más limitantes condiciones de trabajo para sacar adelante lo que estamos haciendo. Y bueno, al inicio hablabas, informabas de algunos de los productos, de los resultados que yo particularmente he presentado, pero bueno, porque ahorita soy, digamos, como el invitado para la charla, pero seguramente mis colegas, mis compañeros están en unas circunstancias. Publicamos, generamos productos, algunos más cercanos sobre incluso eh, apuntar a las políticas públicas para el bienestar de nuestras, ahora sí que de nuestro país, de las colectividades con quienes entramos en contacto, pero así, en las más mínimas condiciones. Ahora con el recorte del 75% del presupuesto que se señaló el año pasado, pues algunos más bien fue del 100%, ¿no? Del recorte, los que les tocó ese recorte. A los afortunados, pues nada más fue el 75%. Entonces, en esas condiciones es en las que estamos laborando. De hecho, tú eres de los afortunados que te tocó algo en esta administración, porque a muchos les tocó cero en esta administración. Pero pues sí, o sea, después de tener todo ese tiempo sin nada, pues sí, eres una muestra más de el compromiso de muchos de los compañeros investigadores en el INA por pues comprometerse con la cultura que los diferentes pueblos y personas y sectores que conforman la sociedad mexicana están generando día a día. José Luis, pues no me queda nada más que agradecerte. No sé si tú quieras agregar algo y si no, pues para cerrar. No, pues nuevamente agradecer al sindicato que abra estos espacios para que podamos compartir y mostrar sobre todo el trabajo que estamos haciendo, pese a esas circunstancias tan desfavorables, pues que seguimos trabajando. Entonces, para que no haya sospechas de que no hacemos nada, ¿no? Claro. Pues nos despedimos en esta ocasión. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato del INA. Y atrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, quien nos hace el favor de grabar, editar, subir
difundir, en fin, una serie de cosas, y es el secretario de organización del Comité Ejecutivo del sindicato. Los esperamos la próxima semana en este segundo año de charlas de investigación en el INA. Hasta luego.